Bueno, tengan todos muy buenos días. Nuevamente otro video más con respecto a lo que son instalaciones eléctricas residenciales entre los conceptos más básicos. El día de ahora vamos a ver lo que es la parte número 2 de lo que es cómo calcular una ductería. En este caso ya hay tablas específicas para calcular lo que son los tipos de cómo calcular el tipo de ductería que voy a ocupar en sus diámetros, cuántas pulgadas va a tener su ancho, para verificar la capacidad de conductores que pueden entrar dentro de estos tipos de ductería, ya sea ductería como habíamos visto en la clase anterior, tipo de ductería tipo MT, tipo IMC, que son los tipo ductería conduit metálicas. También están los conduit flexibles. Tenemos también los tipo coraza, los tipo ductería, que en este caso es ductería de no metálicas, que generalmente es de PVC, como el tecnoducto. Tenemos también lo que es la parte del poliducto, aunque no está normado, ya no es parte de, porque es bastante peligroso, entre otros. También la tubería PVC normal, en este caso, y la tubería PVC que es de alto impacto. Bueno, tomando eso en cuenta, tenemos lo siguiente. Ya habíamos hablado que era una ductería, que era una canaleta o conducto eléctrico con un sistema de tubería que se usa para la protección y el enrutamiento del cable o del cableado eléctrico. En este caso es para proteger los cables ante ambientes que pueden llegar a ser dañinos para la vida útil de los conductores. Entonces, habíamos hablado precisamente en esta parte de lo que era los tipos de tubería, y que habíamos comentado que sus medidas de todas las tuberías generalmente son de 3 metros. Esto más que todo se cumple con los tipos tubos conduit, MT o IMC. Con la parte de tecnoducto y lo demás pues se venden por rollos y lógicamente tienen más de 3 metros. Y por su diámetro, que en este caso pueden ser de media, de 3/4, de pulgada, pulgada 1/4, pulgada y media, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, hasta 4 pulgadas. Y eso depende porque también hay tubería PVC que llega hasta la pulgada de 6 pulgadas, que generalmente esa la ocupamos para lo que es la parte de ductería subterránea, que es la que comúnmente se ocupa y que es un tipo de PVC con alto impacto para disminuir algún tipo de golpe que pueda ocasionarse cuando se mete o independientemente cuando ya está en su entorno. Entonces, habíamos hablado de esta tabla, que esta tabla habla de los tamaños o AWG. Recordemos que AWG eran los tipos de calibre de conductores. Quiere decir de que toda esta columna de acá está específicamente diciendo que es calibre de conductores, y que esta parte de acá habla de las pulgadas o el diámetro de los tubos tipo MT. Esta tabla generalmente es una tabla estándar, ya sea para tubería MT, IMC y las demás. Generalmente ocupamos esta. No obstante, cada uno de los ductos tiene una tabla de capacidad permitida de conductores. ¿Por qué? Porque cada una cambia en su composición interna. Recordemos que esta tabla nosotros la ocupamos, ya la vamos a explicar cómo la ocupamos, pero esta tabla generalmente es para tipo tubería MT y MC, pero la ocupamos generalmente como una tabla por decirlo así, como predeterminada, por decirlo así. O sea, una tabla que nosotros podemos ocupar, ya sea el tipo de ductería que ocupemos, menos aquella ductería que es de tipo canaleta, porque ahí sí cambia rotundamente, porque ya no son dimensiones, ya no es un diámetro, sino que ya es otro tipo de área que nosotros manejamos. La composición de la tubería, en este caso nosotros ocupamos tubería y ya no es tubería, sino que es una canaleta de una forma rectangular, entonces ya no cabe esta tabla en lo que es ese tipo de canalización. Entonces, ¿cómo ocupamos esta tabla? Como ya habíamos dicho, esta columna que tenemos acá se encarga de lo que es la parte de los calibres. Toda esta parte de acá, todo esto de aquí se encarga de los calibres, y toda esta parte precisamente de acá se encarga
absolutamente de las pulgadas o el diámetro de las tuberías o de los tubos conduit rígidos. ¿Cómo voy a dar lectura? Quiere decir de que un calibre, por ejemplo, el calibre número 14, pueden caber 4 conductores calibre 14 en una tubería de media. Pueden entrar 6 conductores calibre 14 en una tubería de 3 cuartos. 10 calibre 14 en una tubería de 1 pulgada. 18 calibre 14, 18 conductores calibre 14 en una tubería de 1 pulgada 1 cuarto. 25 conductores calibre 14 en una tubería de 1 pulgada y media. También podría decir que en el calibre 8 yo puedo meter un conductor nada más en una tubería de media, 3 conductores en una tubería de 3 cuartos, 4 conductores en una tubería de 1 pulgada y 7 conductores en una tubería de 1 pulgada 1 cuarto. Y así sucesivamente. Pero de igual manera, eso es cuando todos los conductores son iguales. Pero ¿qué pasa cuando los conductores cada uno son distintos? En este caso tenemos un factor de relleno. Dice que normalmente los conductores en las instalaciones eléctricas se encuentran alojados, ya sea en tubos conduit o otros tipos de canalizaciones. Debido a estas restricciones térmicas, porque recordemos de que, como ya se había mencionado, los conductores están limitados en su capacidad de conducción, que es la tabla de amperecidades de cada uno de ellos. De corriente por calentamiento, recordemos que como hay paso de corriente, lógicamente hay efecto Joule y hay calentamiento en los conductores. Debido a las limitaciones que se tienen en la disipación de calor y a que el aislamiento mismo presenta también limitaciones del tipo térmico, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que hay que tener un factor de relleno o factor de utilización de la tubería, porque no voy a poner, yo digo, la tubería de media, yo le voy a meter hasta sus 10 conductores porque entran, un poco forzados, pero entran, tipo calibre 14. Pero no es esa la idea es de que tengan una ventilación adentro, porque recordemos que los conductores dicen de que se calientan, entonces yo tengo que dejarle una ventilación. Generalmente, cuando ya tengo 3 o más conductores, yo le dejo un factor de relleno, que en este caso es del 40%, siempre. Entonces, ¿cómo ocupo esta fórmula que tenemos acá? Dice que si A, que es esta que está acá, es el área interior del tubo en milímetros cuadrados, o sea, el área interna del tubo en milímetros cuadrados o pulgadas cuadradas, y AC es el área total de los conductores, esta parte de acá, AC, o sea que es la sección, la sumatoria de las secciones transversales de cada conductor, y F, que sería el factor de relleno. En pocas palabras, yo estoy diciendo con esta fórmula que el factor de relleno es igual a el área total de los conductores entre el área interior del tubo. Pero como en este caso yo no ocupo o yo no necesito saber el factor de relleno, porque el factor de relleno yo lo voy a dar dependiendo de que si solamente tengo un conductor que va a pasar sobre un ducto, yo le pongo un factor de relleno del 53%. Para 2 conductores yo le pongo un factor de relleno del 31%. Y para 3 conductores yo le pongo un factor de relleno del 43%. Para 4 o más conductores 40%, pero por lo general nosotros siempre manejamos este 40%. Quiere decir de que esta fórmula yo ya no la ocuparía, que en realidad la fórmula que tendría que ocupar acá, porque recordemos que lo que yo voy a ir a buscar es el A, el área interior del tubo, porque el AC yo ya lo voy a tener y el factor de relleno yo ya lo decidí. Entonces, en pocas palabras, yo tengo que tener la fórmula que A va a ser igual. En este caso nosotros despejamos lo que es la parte de la fórmula y tendríamos que A va a ser igual a AC, o sea, el área del ducto, perdón, el área de conductores entre el factor de relleno, que en este caso es el 40%. Esa sería la fórmula que ocuparíamos. Cabe destacar de igual manera que cada uno de los tubos tiene que tener una tabla característica. En este caso tenemos una tubería rígida de pared gruesa y la identificamos porque tiene un cople y porque cada tubo, este tipo de tubo rígido de pared gruesa, tiene sus extremos roscados. Entonces, pero si nos damos cuenta, en esta parte de acá nosotros verificamos que
tiene sus características. Aquí dice que es de 3/4, de media, de pulgada y media, de pulgada 1/4, de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, pero existen hasta 4 pulgadas. Y tenemos el diámetro exterior. Y ojo, nos está dando el diámetro exterior, pero lo que nosotros necesitamos hacer es el diámetro interior. Entonces, nosotros tendríamos que buscar las tablas de especificación de la tubería que nosotros vamos a ocupar. En este caso, de igual manera, este mismo tipo de información a veces trae lo que es el mismo tubo, a veces le dice cuánta o cuál es la capacidad permitida de conductores dentro de ese ducto. Y de igual manera nosotros identificamos que acá, esta parte de acá está hablando de conductores y esta parte de aquí está hablando de las pulgadas o el diámetro. Y aquí mismo dice calibre de alambre. Dice que en este tipo de tubería nosotros podemos tener un calibre 16, y para un calibre 16 en una tubería de media caben 6 conductores calibre 16. Para el calibre 10 caben 7 conductores calibre 10 en una tubería de 1 pulgada. Y así sucesivamente. Se ocupa de igual manera como la tabla anterior que habíamos visto. Pero ojo, no solamente tenemos esas tablas, en realidad tenemos otro tipo de tabla que es gracias al NEC, que es el el Electrical National Code, que en pocas palabras es el NEC, el Código Nacional Eléctrico, que es una normativa americana, que en realidad es una normativa internacional, en el cual nosotros nos basamos también. En este caso hay diferentes tablas. Si se fijan, acá tenemos una muestra, tenemos la tabla que dice máximo número de conductores para un tipo de tubería metálica de tipo EMT, y si se fijan tiene una característica distinta. Trae de igual manera acá en esta parte, dice que son para conductores, y esta parte son las medidas en pulgadas de los ductos. Pero aquí dice algo muy interesante, que dice tipos. Quiere decir de que estas tablas van por tipos de conductor, porque recordemos algo, los conductores varían en su sección transversal dependiendo de qué tipo de conductor es. El THHN tiene cierta sección transversal muy distinta al TW o a la RHH, porque su composición tanto de su forro como su conductor es un poco distinto. Entonces a veces puede cambiar la sección transversal, y por eso existen tablas, en este caso del NEC, tablas que en pocas palabras estamos viendo que viene para distintos tipos de conductores, pero se ocupa de la misma manera. Pero en este caso generalmente nosotros ocupamos siempre esta tabla que hemos proporcionado anteriormente en sus manuales, como también en los diferentes documentos que hemos otorgado. Entonces, la última cosa que tenemos en cuenta es este tipo de tabla, la tabla 1.1, que dice que es dimensiones de tubo conduit y área disponible para los conductores, y dice diámetros nominales, diámetro interior, área interior total, área disponible para conductores en milímetros cuadrados. En este caso, esta tabla nos ayuda a verificar, si se fijan acá dicen milímetros y aquí dicen pulgada. Estas pulgadas son específicamente el diámetro nominal de la tubería de media, de 3/4 de pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada de 1/4, 1 pulgada y media, 2 pulgadas y así sucesivamente. Y nos dice los milímetros de igual manera. Pero lo que nos interesa, esta tabla sí proporciona, sí tiene el diámetro interior, pero lo que nos interesa es el área interior total, porque con eso es como nos basamos, no tanto el diámetro, porque el diámetro es una cosa, pero yo necesito saber el área, porque si yo voy a ir a buscar el área de la sección transversal de los conductores, yo lo voy a hacer en base a el área interior del conductor, que ya más adelante vamos a ver cómo se utiliza. Bueno, tenemos un pequeño ejemplo, nos vamos a lo que es la parte de la pizarra. Y tenemos lo siguiente. Supongamos un caso hipotético para ver o verificar cómo ocuparía yo mis tablas. ¿Qué tipo de tubería conduit? ¿Qué tipo de tubería conduit
se requiere para alojar 3 conductores de tipo THHN de 2 AWG. Recordemos que este 2 AWG es específicamente el calibre del conductor. En pocas palabras me están diciendo que tengo 3 conductores THHN calibre 2. Entonces, en este caso, como son iguales, no hay problema. Yo ocupo la tabla que habíamos visto al principio. Lo único que tengo que tomar en cuenta es que son calibre número 2. Entonces, venimos y nos vamos nuevamente a lo que es la presentación y buscamos la tabla que habíamos estudiado anteriormente, que es esta: número máximo permisivo de conductores. Dice que yo utilizo un calibre número 2 y el calibre, recordemos que los calibres los vamos a buscar en esta columna, y aquí encontré el calibre número 2. Dice que yo tengo 3 conductores calibre número 2, entonces yo tengo que buscar entre las pulgadas de la tubería cuál es la que en realidad va a soportar 3 conductores. ¿Y cómo lo hago? Busco y digo, la tubería de media dice que no soporta ningún tipo de conductor calibre 2. La tubería de 3/4 dice que soporta solamente un conductor calibre número 2. La tubería de 1 pulgada soporta nada más un conductor calibre número 2. Pero, acá viene lo distinto. Para una tubería de 1 pulgada a 1/4, dice que él sí soporta 3 conductores de calibre número 2. Cuando digo soporta, o sea que podemos meter 3 conductores calibre número 2 en una tubería de 1/4. Entonces, la tubería que ocuparía para este calibre número 2 va a ser de 1 pulgada 1/4. Entonces, yo ocuparía una tubería, un tubo de tipo EMT de 1 pulgada 1/4. Y ese sería, quiere decir de que dentro de lo que es el tubo van a ir 3 conductores: el conductor 1, conductor 2 y conductor 3. Ojo, quiero que veamos eso. Si se fijan, en esa parte yo estoy dejando, en pocas palabras, de esta tubería tiene un diámetro de 1 pulgada 1/4. Recordemos eso, tipo EMT. Quiere decir de que estos 3 conductores tienen libre. Este es el 40% de utilización y este es el 60% de espacio disponible. La tabla que ocupamos anteriormente ya viene diseñada para tener un 40% de factor de relleno y lo demás libre. ¿Por qué? Porque recordemos que si tengo 3 calibres de número 2, 3 conductores de calibre 2, ellos van, o sea, si estoy ocupando un calibre 2 es porque voy a manejar buena corriente. Entonces ellos van a disipar calor. Entonces, con yo garantizo que con esta tubería de 1 pulgada 1/4 van a ir los 3 conductores y van a tener el espacio suficiente para disipar su calor. Y así es como nosotros deberíamos de diseñar cada uno de ellos. Entonces, en este caso yo ocuparía una tubería de 1 pulgada 1/4 para cubrir la necesidad en este caso. Pero eso es cuando yo tengo conductores del mismo calibre. ¿Qué pasa cuando yo tengo conductores de diferente calibre? Veamos lo siguiente. Para los conductores de diferente calibre, hipotéticamente planteémonos la siguiente situación. Vamos a poner cantidades, vamos a poner calibres AWG, vamos a poner también sección transversal
en milímetros cuadrados y vamos a tener el total en milímetros cuadrados. Recordemos que lo que estoy haciendo es precisamente verificar que voy a tener diferentes conductores de diferentes calibres, que ahí es donde viene un poquito la complicación. Entonces, hacemos una pequeña tabla. Cantidades, imaginémonos que tenemos dos conductores de calibre número 10, tenemos 4 conductores de calibre número 8 y tenemos 3 conductores de calibre número 6. Entonces, con estos datos yo ya puedo sacar un área específica. Y aquí vamos a tener el total. Yo necesito saber la sección transversal de cada uno de ellos. En este caso yo necesito una tabla. Un tipo de tabla como cuál, como la que habíamos visto anteriormente. La tabla que habíamos ocupado, o la tabla que tienen ustedes proporcionada ya en sus manuales. Entonces, yo necesito saber la sección transversal del calibre 2, la sección transversal del calibre 4 y la sección transversal del calibre 3. Venimos y buscamos, eso lo podemos buscar en la tabla de sección transversal de los conductores o en una tabla que nosotros ya habíamos proporcionado anteriormente de que proporcionaba la sección transversal y el calibre del conductor y la ampacidad de cada uno de los conductores, que también lo pueden encontrar en el documento PDF de los ejercicios de cálculo de conductores, precisamente en la página número 2 que había estado en la aula virtual. Entonces, tenemos ahorita en imagen lo que es esa tabla. Bueno, lo que necesito yo saber es precisamente, yo voy a ocupar esta de calibre y necesito el área de sección transversal. Lo que es la capacidad de corriente ahorita no me interesa, ahorita me interesa saber la sección, el área entre ellos. Entonces dice que yo tengo un conductor de tipo calibre 10. Aquí está el calibre 10 y yo necesito saber el área de sección transversal de él, que es aproximadamente de 5.26. Luego necesito también, estoy ocupando calibre 8. Calibre 8 aquí está. Calibre 8 y su sección transversal es de 8.37. Y además tengo un calibre número 6 también que estoy ocupando y tiene 13.3 como sección transversal. Los vamos a poner de diferente color para que no nos confundamos entre los calibres que teníamos. Vale, entonces ya tenemos los tres secciones de cada uno de ellos, que en este caso para el calibre 10 habíamos dicho que era 5.26, para el calibre 8 era de 8.37 y para el calibre número 6 13.3. Eso lo anotamos en la pizarra y continuamos con el cálculo. Entonces ya tengo mis secciones en milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer? Es calcular el área total de todos los conductores. ¿Cómo lo voy a hacer? La sección del conductor 10 multiplicado por la cantidad que hay de ellos. En este caso sería 2 por 5.26 milímetros cuadrados, que en este caso me quedaría de 10.52. Luego tenemos los 8.37 multiplicado por 4, que en este caso me daría 33.47. Y por último los 13.3 multiplicado por 3 conductores, que es la cantidad de calibre 6 que tenemos, que en este caso quedaría de 39.90. Y todo esto siempre en milímetros cuadrados.
hasta tener un total, porque lo que hacemos es totalizar esta parte, porque esta sería el área total de los conductores que van a cubrir en una tubería. En este caso quedaría de 83.89 aproximadamente, 83.89 milímetros cuadrados. Vale, ya tenemos esa cantidad. Ese es el total del área de los conductores. Quiere decir de que yo voy a tener una tubería y que voy a tener aproximadamente 4, 5, 6, 7, 8, 9 conductores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conductores. Y tengo que garantizar que este espacio sea del 40% y este sea del 60% libre. ¿Cómo hago eso? Recordemos que teníamos la fórmula que habíamos discutido anteriormente, que iba a ser igual. El área de la tubería va a ser igual a el área total de los conductores entre un factor de relleno. En este caso, habíamos visto en las tablas anteriores que el factor de relleno que nosotros ocuparíamos tenía que ser del 40%. ¿Por qué del 40%? Porque las del 40% decían que era para 3 o más conductores. Y en este caso cuento con 9 conductores. Entonces el 40%. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? En este caso sería que el área total de la tubería va a ser igual a 83.89 milímetros cuadrados dividido entre un factor de relleno del 40%. Recordemos que este 40% lo pasamos a decimal y nos queda 0.4 o 0.40. 0.40 acá. Entonces el área de la tubería tiene que ser aproximadamente de 209.72 milímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Pero, ¿y qué interpreto con esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a buscar en la tabla 1.2 que habíamos visto en la última lámina de la presentación, que tenemos 209.72 milímetros cuadrados. Yo tengo que ir a buscar en esa lámina cuánto o a qué equivale eso. Vale, y tenemos lo siguiente. Recordemos esta tabla que teníamos acá. Y vamos a borrar todo lo que teníamos. Lo que acabo de encontrar es de que yo necesito un tubo con un área interior de por lo menos 209.72. 209.72. Recordemos eso. Entonces, ¿dónde busco yo eso? Aquí tenemos los diámetros nominales de las tuberías, en pulgadas y en milímetros. Pero lo que en realidad a mí me interesa de esta tabla es saber el área interior total de este tipo de tubería. ¿Por qué? Porque en este caso yo necesitaría verificar en esta parte de acá qué tipo de tubería sería la adecuada para suplir este 200.72 milímetros cuadrados. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que buscar una capacidad similar a este, que en este caso dice 209.72. 196 no es disponible para este. Entonces, el 356 sí, este es mayor que 209 y ocuparíamos una tubería de 3/4. Pero, ojo, cabe destacar que aquí dice algo muy importante: área disponible para conductores en milímetros cuadrados. Este es el área disponible para 40% y para el 30%. En este caso nosotros tenemos para el 40%, entonces vamos a ocupar esta columna de acá. Y quizás se lo voy a ir marcando con otro color. Bueno, vamos a ocupar esta columna de aquí. Y decimos de que necesito una tubería de 209.72 como el área. Para 40% que dice acá, yo ocuparía, en este caso 209, queda bastante bien este que dice aquí, 221. Entonces verificamos esta parte y nos fijamos que yo necesitaría una tubería de 1 pulgada. ¿Por qué una tubería de 1 pulgada y por qué no escoger este que dice de 3/4?
porque este es el área total de la tubería, 356, pero en realidad a mí no me interesa saber el área total de la tubería, sino el área que me proporciona un tubo con su 40% de utilización, que es esta parte que tenemos acá. Entonces, estos 221 es el área que tengo de la tubería. ¿Por qué? Porque si se fijan, la tubería tiene un área total de 552 milímetros cuadrados. Pero de esto yo solamente voy a ocupar para un 40% el 221 milímetros cuadrados. Veámoslo en la pizarra. Veámoslo en la pizarra. Entonces, tenemos lo siguiente. Decíamos que para una tubería de 1 pulgada, el diámetro o el área interior de él es aproximadamente de 552. El área total de él es de 552 milímetros cuadrados. Pero en realidad, para un 40%, el área para un 40% solamente tiene disponible 221 milímetros cuadrados. Quiere decir, es cierto, esta cantidad es mayor que la que nosotros encontramos. Quiere decir de que esta tubería de 1 pulgada, en este caso, tiene esta área total, pero solamente tiene disponible 221 milímetros cuadrados para un 40%. Entonces, para este ejercicio, yo ocuparía para meter todos estos conductores una tubería de 1 pulgada. Y así sería el cálculo con respecto a cómo ocupar las tablas, en este caso la tabla 1.1, para verificar qué tipo de ductería en diámetro, en pulgadas, necesitaría yo para meter cada uno de estos conductores. Espero que hayamos entendido. Cualquier cosa, estamos disponibles en el aula virtual. Ahí tenemos un foro para dudas o consultas. Muchas gracias.